su precioso nombre, ¿verdad? Damos la gloria a ese Dios que nos redimió, nos salvó y nos dio vida eterna. Así que estamos agradecidos por esta oportunidad y continuamos con nuestro examen, nuestro estudio del Sermón del Monte. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, versos 27 al 30. Abre su Biblia, por favor. Y aquí Jesús nos da el segundo ejemplo de 6 ejemplos que Él da de cómo nuestra justicia debe ser una justicia de corazón, ¿verdad? La justicia de corazón que Dios ofrece. Mateo 5, del 27 al 30. Abre su Biblia, por favor. El título de este sermón es No adulterarás, no adulterarás. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Oremos al Padre. Señor, en esta hora rogamos el auxilio de tu Espíritu. Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra y que a través de ella tú nos moldes a la imagen de tu Hijo, Señor. Tú nos conformes a la imagen del varón perfecto. Señor, que tú nos traigas convicción de pecado y que nos santifiques, Señor. Rogamos que seas tú el Maestro que nos guíe a la verdad y que a través de tu palabra, Señor, tú hables a nuestra necesidad espiritual en este día. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Hace algunos años una revista publicó un artículo titulado ¿Hay alguien fiel todavía? Note que es una pregunta, ¿verdad? El título del artículo es una pregunta. ¿Hay alguien fiel todavía? Y en este artículo el autor incluyó la siguiente historia. Una joven esposa había ido a almorzar junto con un grupo de 11 amigas. Y mientras estaban conversando, una de las amigas le preguntó al grupo, ¿cuántas de ustedes han sido fieles a lo largo de su matrimonio? ¿Cuántas de ustedes han sido fieles a lo largo de su matrimonio? Solo una levantó su mano. Esa noche la joven le contó a su esposo referente a la conversación que habían tenido en aquel lugar y le reveló que la persona que había levantado la mano no había sido ella. Obviamente el esposo se sintió conmocionado y devastado, ¿verdad? Pero enseguida ella le aclaró, pero yo no te he sido infiel, nunca te he sido infiel. Entonces el esposo le preguntó asombrado, ¿y por qué no levantaste la mano? ¿Por qué no levantaste tu mano? Ella respondió, me dio vergüenza. O sea, es muy evidente, amado hermano, que los tiempos que vivimos, que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Antes las personas hacían hasta lo imposible por ocultar sus infidelidades. Y actualmente las personas se avergüenzan de admitir que son fieles. Y eso demuestra la cultura en la cual vivimos. Vivimos en una sociedad súper sexualizada y descaradamente sensual. Vivimos en una sociedad que evidencia
el abandono divino descrito por el apóstol Pablo en Romanos 1, en los versos 24, 26 y 28, donde Pablo dice que debido a que los hombres han desechado a Dios, Dios lo desechó a ellos, los abandonó, ¿verdad? Y si usted ve en el verso 24 de Romanos, dice que lo primero que va a ocurrir en la sociedad es una revolución sexual, o sea, va a ocurrir una revolución sexual en la cual se van a perder los límites. Y después dice en el verso 26 que va a ocurrir una revolución homosexual en la sociedad. ¿Ok? Y finalmente dice que debido a que va a continuar degradándose la sociedad, va a ocurrir que Dios los va a entregar a una mente depravada, o sea, una mente que no funciona bien, que no sabe distinguir lo que es un hombre de una mujer, que llaman bueno lo malo y malo lo bueno, como dijo Isaías en el capítulo 5, verso 20. ¿Sabe? Y esa es la condición de la sociedad en la cual vivimos. Cuando usted ve a una mujer que estaba aspirando al cargo de ser jueza en el Tribunal Supremo del país y le preguntaron, ¿qué es una mujer? Yo no puedo definir lo que es una mujer. Increíble. Una sociedad corrupta, una mente depravada. Y las consecuencias de la inmoralidad sexual son el aumento exponencial de los adulterios, de los divorcios, de los embarazos no deseados y obviamente de las enfermedades de transmisión sexual. Pero la sociedad, la solución que propone la sociedad no es la abstinencia antes del matrimonio ni la fidelidad sexual dentro del matrimonio. Hoy, tristemente, la promiscuidad es rampante, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo se enfoca aquí ahora en la realidad del adulterio, y nos da en estos versos que vamos a ver la causa que hay detrás del adulterio y nos da la solución bíblica a este serio problema social. Jesús contrasta aquí dos interpretaciones diferentes referente al séptimo mandamiento, dos interpretaciones diferentes del séptimo mandamiento. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Vamos a ver en estos versos, a examinar la falsa interpretación tradicional en el verso 27 y la fiel interpretación teológica en los versos 28 al 30. Vamos a empezar con la falsa interpretación tradicional, ¿ok? Fíjense nuevamente en el verso 27 dice, ustedes han oído que se dijo, ¿ok? Y nuevamente Jesús con esta expresión se está refiriendo a lo que los judíos habían aprendido en la tradición de los ancianos. Lo que el pueblo de Israel había aprendido por la tradición de los ancianos. Déjeme decirle, aunque la tradición de los ancianos se basaba en la ley de Moisés, su falsa interpretación del mandamiento era solo superficial y no lograron entender o definir la enseñanza real que tenía este mandamiento. No entendieron la profundidad teológica del mandamiento. Los escribas y los fariseos citaron correctamente el mandamiento que Dios dio en Éxodo capítulo 20, verso 14, y en Deuteronomio 5:18, cuando Dios dio entre los 10 mandamientos, Dios dijo, no cometerás adulterio. O sea, el adulterio está prohibido por Dios. ¿Bien? Pero ellos no entendieron la enseñanza real, no interpretaron la enseñanza real de este mandamiento, las implicaciones reales que tiene este mandamiento divino. Su interpretación era superficial, era insuficiente. Redujeron el mandamiento de no adulterar al simple acto físico de tener sexo con una persona que no es el cónyuge. O sea, al acto físico de la relación sexual con una persona casada.
Por lo tanto, ellos consideraban que si una persona no había tenido sexo con otra persona que no fuera su cónyuge, ya había cumplido perfectamente la ley de Dios. Ahora, esa era la falsa interpretación que ellos dieron, ¿verdad? Y Jesús aquí va a contrastar esa falsa interpretación y nos va a dar la verdadera. Jesucristo va a ampliar la comprensión del adulterio para incluir la lujuria interior, la lujuria en el corazón del pecador. Los escribas y los fariseos no habían entendido que el séptimo mandamiento debía ser explicado a la luz del décimo mandamiento, cuando Dios dijo en Éxodo 20:17 y en Deuteronomio 5:21, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Dónde empieza la codicia? En el corazón y con los ojos. Empiezo a ver algo que me gusta y lo quiero para mí. Y yo lo codicio, lo quiero obtener a toda costa. ¿Ok? Cristo quiere que nosotros entendamos que tanto el acto como la actitud del corazón son pecaminosos. Son pecaminosos. El adulterio comienza con una mirada lujuriosa y un corazón que codicia a la mujer del prójimo. Un corazón que codicia a la mujer del prójimo. Y la lección que Jesús está dándonos aquí, amado hermano, es sumamente clara, ¿verdad? La única vida que realmente agrada a Dios, que realmente agrada al Padre, es aquella que tiene una pureza tanto externa como interna. O sea, no se trata solo de guardar las cosas de manera externa, sino que tenemos que tener también una pureza interna. Sin esa pureza de corazón, la vida externa no significa absolutamente nada. El séptimo mandamiento protege la santidad del pacto matrimonial. Recuerden, en la Escritura el matrimonio no es un contrato civil, sino que es un pacto entre Dios, un hombre y una mujer. Y la semana que viene vamos a hablar un poco más acerca de eso, ¿verdad? Pero la Biblia describe que obviamente Dios detesta el divorcio, y vamos a ver eso la semana que viene, y también Dios condena cuando la mujer o el hombre abandona al compañero o a la compañera de su pacto en Proverbios 2:17 y en Malaquías 2:14. Ahora, el punto que estoy tratando de hacer es que la falsa interpretación de los escribas y los fariseos, la falsa interpretación de los escribas y fariseos no prohibía las miradas lujuriosas y los deseos impuros del corazón. No prohibía esto porque no los tenía en cuenta, ¿verdad? Como explica el predicador puritano Arthur W. Pink, dice, una vez más, Jesús nos muestra la enorme diferencia que existe entre los requisitos espirituales de un Dios santo y el bajo estándar que sus criaturas caídas consideran suficiente. En otras palabras, los hombres lo que hacemos es que redefinimos el pecado para poder establecer una norma que nosotros podamos cumplir fácilmente. Tergiversamos la palabra de Dios para tratar de sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Bien? Cuando una persona codicia sexualmente a otra que no sea su cónyuge, que no sea su esposo o su esposa, dice Jesús que ya cometió adulterio en su corazón. Desde el momento que yo miro a una mujer o que una mujer mira a un hombre que no es su esposo y lo codicia en su corazón, ya en ese momento cometió adulterio delante de Dios. ¿Ok? Y déjeme decirle
En nuestra sociedad corrupta por el abandono divino, el adulterio no significa algo muy serio, ¿verdad? No significa algo muy serio. Sin embargo, ante los ojos de Dios, el adulterio es un pecado tan abominable, tan serio, que Dios ordenó que los culpables de adulterio fueran castigados a la pena máxima, a la pena de muerte. Usted puede ver eso en Levítico 20:10. Dice la Escritura: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. ¿Se imagina que estuviera vigente hoy ese mandamiento? Entonces, el punto, amor hermano, es que los hombres siempre rebajamos el estándar divino, las normas divinas, para tratar de sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso es lo que hace la falsa interpretación de la Biblia. Yo cambio lo que Dios dice para poner algo que yo puedo cumplir fácilmente, y de esa manera yo me siento cómodo, me siento bien. Pero eso es lo que hace la falsa religión, te da una falsa seguridad, ¿verdad? Y por eso es que Jesús confronta la falsa interpretación tradicional, y ahora Él comienza a darnos la fiel interpretación teológica de este mandamiento. Vamos a ver la fiel interpretación teológica de este mandamiento. En el verso 28 dice: pero yo les digo, nuevamente, Jesús no está aquí atacando la ley de Moisés, simplemente está dándole el verdadero significado, el significado real del mandamiento. Bien, el Señor va a dar la fiel interpretación teológica del séptimo mandamiento. Fíjense que Él explica que todo aquel que mire a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. O sea, ¿recuerda lo que decía el 10º mandamiento? ¿Qué decía? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Se da cuenta? Ellos no habían entendido eso. Que el pecado no es solamente físico, sino que el pecado empieza cuando yo codicio a la mujer de mi prójimo. Bien. Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, dice Jesús, ¿qué cosa? Ya cometió adulterio con ella en el corazón. O sea, aquí Jesús da el verdadero sentido del mandamiento. La verdadera interpretación del mandamiento. Bien. Y la verdadera interpretación iba mucho más allá de ser una mera prohibición del acto físico, de tener sexo con una persona que no sea nuestro cónyuge. Así como la prohibición del homicidio incluía los pensamientos de enojo y las palabras insultantes, aquí vemos que la prohibición del adulterio incluía la codicia en el corazón, las miradas lujuriosas y los pensamientos sexuales inmorales. ¿Ok? ¿Sabe? El término mirar que usa Jesús aquí, en el griego es blepo, que significa ver, contemplar. Y el verbo participio presente se refiere a un proceso continuo de observar. O sea, es cuando usted mira insistentemente, usted se mantiene mirando algo que le atrae, algo que lo seduce. Jesús no está hablando aquí de que usted miró y de repente vio una mujer y lo impactó, ¿verdad? No es una mirada casual o involuntaria, sino está hablando de alguien que observa de manera continua e intencional. Está disfrutando lo que ve. Fíjense que dice que mira con insistencia. ¿Para qué? Para codiciarla. O sea, mira para satisfacer su deseo lujurioso. Y está hablando, obviamente, por ejemplo, de un hombre que ve una película pornográfica para ver mujeres, o una mujer que ve una película pornográfica para ver hombres y satisfacer su propia lujuria, ¿verdad? O un hombre o una mujer que va a un lugar donde hay personas con poca ropa y lo hace
con el propósito de observar a estas personas para satisfacer su deseo y excitarse sexualmente. O sea, Jesús está hablando aquí de aquellos que usan sus ojos para despertar su lujuria, bien, su apetito sexual, que miran a la mujer lujuriosamente, que despiertan su pasión y que estimulan su deseo sexual corrupto. Estaba condenando el hecho de contemplar a una mujer para codiciarla. ¿Por qué? Porque el deseo, cuando esto ocurre, el deseo detrás de esa codicia es poseer a esa mujer. Es poseerla. Es usarla a esa mujer como un objeto sexual. Y es satisfacer su lujuria, sus instintos carnales. Bien. Y déjeme decir, la lujuria, que es un pecado, obviamente, es ver a la persona simplemente como un objeto sexual. Simplemente eso, es verla como un objeto sexual. O sea, es deshumanizar a esa persona. Es robarle a esa persona lo que es un ser que también es portador de la imagen y semejanza de Dios. Ahora, para que usted entienda, y voy a resumir esto, el punto que Jesús está haciendo aquí es que el adulterio, amado hermano, no es algo que simplemente ocurre al azar y de casualidad. ¿Ok? No es algo que ocurre simplemente al azar, sino que comienza con un corazón que codicia a la mujer del prójimo. Con un corazón pecaminoso que codicia la mujer del prójimo. Y con una mirada lujuriosa que está allí mucho antes de que el acto de traición se concrete. Bien. El corazón es quien controla a los ojos. Y los ojos son los que inflaman el corazón pecaminoso. Ahora, lo voy a decir de otra manera para que usted entienda. Los actos vergonzosos, o sea, el adulterio, usualmente es precedido por fantasías vergonzosas. En mi mente yo miro algo, lo codicio y empiezo a pensar cómo puedo lograr tener lo que mi corazón codicia. Así empieza. Y el punto está en que la batalla se gana o se pierde en ese punto. Si usted entretiene el pensamiento que llega a su mente, ya perdió la batalla. Porque es en ese momento donde usted puede detener, llevar cautivo ese pensamiento pecaminoso a la obediencia en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10. Bien. Pero si no lo hace y entretiene ese pensamiento, usted va a empezar a trazar la estrategia para poder actuar en base. Y déjeme decirle, tristemente, cuando hay un corazón pecaminoso, somos muy sensibles a caer. Nos resulta fácil. El peor peligro que tenemos los seres humanos, los hombres y las mujeres, es que nos confiamos en que, no, yo no voy a caer en ese pecado. La Escritura dice, el que cree está firme. Nunca piense, yo no voy a caer en ese pecado. Porque déjeme decirle algo, tengo una mala noticia para usted. Usted y yo, todos somos susceptibles a caer en cualquier pecado. ¿Sabe? Creo que la historia más famosa referente al adulterio la tenemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que pasó con David. Y recuerde, David era un creyente genuino, era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe qué pasó con David? David se confió. David se confió. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, vamos a ver un momentico. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 4. Segunda de Samuel 11, versos 1 al 4. Dice ahí la palabra de Dios. Aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. ¿Dónde debía estar David?
sea, debía estar con su ejército, ¿verdad? Debía estar con su ejército. Bien, ese era el lugar que debía estar él. David, ¿qué hizo? Envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Permaneció en Jerusalén. O sea, David se quedó a descansar y a disfrutar y a gozar la vida. Estaba ocioso. No tenía mucho trabajo en ese tiempo, ¿verdad? Estaba desocupado. Y sabe, cuando uno está desocupado y no tiene algo en qué enfocarse, la mente empieza a divagar. ¿Cierto? Dice que al atardecer David se levantó, o sea, David estaba echando una siesta, estaba durmiendo rico en su palacio, ¿verdad? Bien cómodo allí. David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. O sea, obviamente el terrado de la casa del rey era lo más alto que había, ¿verdad? Y de ahí se veía todo alrededor, ¿cierto? Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Fíjense, vio a una mujer que se estaba bañando. Ahora, yo no sé, yo nunca he estado en Jerusalén personalmente, pero me imagino dónde estaba bañando esa mujer que la pudo ver el rey, ¿verdad? Me parece no sé, algo inapropiado que una mujer se esté bañando en un lugar donde la puedan ver otros hombres. Pero bueno, el punto es que David estaba allí en el techo, muy tranquilo, disfrutando, ocioso, y de repente se para en el techo y hace así, mira, y ahí estaba una mujer bañándose. Y fíjense que dice, vio a una mujer que estaba bañando. Y note lo que dice a continuación. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Así que David no solamente vio a la mujer y dijo, ¿qué va? Me voy. Sino que David dijo, wow, qué linda está. ¿Cierto? Está hermosa. ¿Sabe? Y eso es el pecado. Satanás nunca lo va a tentar a usted con algo que no le interesa. Siempre lo va a tentar con aquello que le atrae, aquello que le llama la atención. ¿Cierto? La mujer era de aspecto muy hermoso. ¿Qué hizo David? Verso 3. Mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián? Note lo que dice a continuación. Mujer de Urías elitita. O sea, David supo de inmediato que esta mujer era una mujer casada. Pero él vio a una mujer hermosa y ya él codició a esta mujer en su corazón. ¿Cómo lo sé? Verso 4, David envió mensajeros y la tomaron y cuando ella vino él durmió con ella y después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. O sea, note aquí que el pecado de David estuvo en su insistencia en mirar. Su insistencia en mirar y en sucumbir de manera voluntaria a la tentación. O sea, él se quedó mirando a Betsabé y vio que era una mujer preciosa y la codició en su corazón. Y ahí empezó todo. Empezó el pecado de David. Como explica el doctor John MacArthur, no es la mirada lujuriosa lo que ocasiona el pecado en el corazón, sino que es el pecado en el corazón lo que causa la mirada lujuriosa. La mirada lujuriosa no es más que la expresión de un corazón que ya es inmoral y adúltero. El corazón es el terreno donde están enterradas y empiezan a germinar las semillas del pecado. Tu corazón y el mío es fértil para el pecado, tristemente. Y es por eso que debemos poner límites, barreras, debemos protegerlos a nosotros mismos. Debemos proteger nuestro corazón, debemos proteger nuestros ojos. ¿Verdad? Hay una canción infantil que dice, cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tus manitas lo que tocan, ¿verdad? Y es para niños, pero también debemos cantar a los adultos de vez en cuando. Porque el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Bien? Cuando un hombre ve a una mujer vestida de forma provocativa, puede verse tentado a tener pensamientos
pecaminosos. Y sabe, la situación se agrava el día de hoy por el hecho de que gran parte de lo que es la publicidad y la industria del entretenimiento utilizan el sexo como un medio para vender sus productos y captar la atención. ¿Sabe? A veces pongo televisión de día y ponen unos anuncios que no son apropiados para un horario familiar. Mujeres salen anunciando ropa interior y a veces salen anuncios en los cuales hay hombres besándose con hombres y mujeres con mujeres. Debían prohibir eso, debía ser inapropiado. Tristemente, vivimos en una sociedad corrupta que no tiene temor de Dios y que no entiende las implicaciones. Pero el punto que quiero que entienda es que todos esos anuncios, todas esas cosas tienen un solo propósito y es ir desensibilizando a las personas para que acepten eso como normal. Para que no se horroricen ante el pecado y para que vean el pecado como algo natural, como algo normal. No importa, ellos viven ese estilo de vida, no importa, eso no es malo. Es lo que quieren. Y déjenme decirle, lamentablemente, la industria de la moda tampoco es amiga de la castidad. Bien, sabemos que los diseñadores diseñan ropas que dejan muy poco a la imaginación y que estimulan la sensualidad y despiertan la lujuria. Hay ropas que mejor no vestirse casi, porque parece que andan desnudas las personas, ¿verdad? Ahora déjeme decirle algo, y entienda la diferencia entre liberalismo, libertad y legalismo. Yo no estoy diciéndoles, hermanas, que usted tiene que ponerse un velo y que tiene que venir con una burka y que tiene que venir. No me malinterprete. Tampoco estoy diciendo que usted no debe arreglarse ni que no debe usar maquillaje. Eso es legalismo. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estoy explicándole es que la mujer cristiana que es sabia entiende la inmensa diferencia que es vestirse para que su esposo la vea atractiva, o algo muy distinto es cuando se viste seductora para atraer a otros hombres. La mujer cristiana sabia debe vestirse de tal manera que no despierte la lujuria de los hombres. Cuando una mujer se viste de manera inapropiada, va a ser mirada de manera inapropiada. ¿Ok? La Biblia instruye a la mujer y fíjense, esta es la instrucción que da referente a la manera en que la mujer debe vestirse. ¿Ok? No dice que no debe ponerse un determinado tipo de ropa, simplemente le da instrucciones para que la mujer entienda. Fíjense lo que dice en 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa, número 1, decorosa. ¿Sabe lo que es decoro, cierto? Debe vestirse con ropa decorosa, con pudor. ¿Qué significa? ¿Sabe? El único que debe ver su cuerpo y que debe conocer su cuerpo es su esposo, no ningún otro hombre. ¿Verdad? Y con modestia. Son 3 cualidades que debe tener toda mujer cristiana: decoro, pudor y modestia. Bien. Y lo que Jesús nos está enseñando, hermano, aquí es a protegernos los unos a los otros. Porque Jesús dice que la lujuria es equivalente al adulterio. En otras palabras, si usted se viste de manera inapropiada y usted está despertando la lujuria en algún hermano, usted está haciendo que ese hermano peque. Se está convirtiendo en un objeto de deseo inapropiado. Y obviamente como creyentes no solamente debemos tratar por todos los medios de evitar el pecado en nuestra vida, sino que debemos también hacer todo lo posible por ayudar a que nuestros hermanos tampoco pequen. La norma de Dios para sus discípulos es la castidad o la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio. De hecho, la Biblia dice
en Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todo. Fíjense, el matrimonio es una institución divina. El sexo es una bendición que Dios dio para ser usada dentro del límite del matrimonio. ¿Entiende eso? Por tanto, no hay nada deshonroso en que un hombre y una mujer que están casados tengan relaciones sexuales. Al contrario, la Biblia dice que incluso no deben abstenerse el uno al otro, a menos que vayan a ponerse de acuerdo para orar, pero de lo contrario, deben disfrutar el uno del otro. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra. Note lo que dice a continuación. Porque a los inmorales, y el término ahí también se podría traducir como los fornicarios, y la fornicación es la persona que tiene sexo sin estar casada. ¿Ok? La persona que está teniendo relaciones sexuales antes de casarse o fuera del matrimonio. Bien. Y a los adúlteros, ¿qué cosa? Los juzgará Dios. ¿Sabe? La Biblia dice claramente que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. ¿Ok? Y el punto que quiero que entienda es que cuando un hombre ve a una mujer vestida de forma provocativa, seductora, sin duda puede verse tentado. Ahora, también debo aclarar algo. No hay pecado si usted resiste la tentación y usted vuelve su mirada hacia otra parte. ¿Ok? Si David hubiera volteado sus ojos y se hubiera ido a ver, no sé, cualquier otra cosa, no habría caído donde cayó. Pero el punto es que somos débiles. Somos muy débiles. Y por eso, vuelvo y repito, el que cree está firme, mire y que no caiga. Nunca se ponga en una situación en la cual pueda comprometer sus valores. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos instruye en 1 Corintios 6:18. Huyan de la fornicación. ¿Qué significa? Escapa por tu vida. Huye. Corre. No te pongas en una posición en la cual puedas caer en eso, porque si lo haces, te estás condenando tú mismo. Huye del peligro. Cuando usted ve un fuego, ¿qué usted hace? Corre del peligro, ¿cierto? Bueno, esto es un pecado que nos condena delante de Dios. Y debemos huir, escapar, correr, alejarnos todo lo posible de él. Fíjense, todos los demás pecados de un hombre que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O sea, hay una implicación en el pecado sexual. Yo quiero que usted entienda, cuando Dios creó el sexo es parte de la relación, pero cuando una pareja está casada, la intención es que la pareja tenga intimidad espiritual, emocional y física. ¿Ok? Espiritual, emocional y física. No se pueden separar esos aspectos. Bien, y como dije, la lujuria es eso, es usar a una persona como objeto sexual, pero eso va a dañar a ambas personas tarde o temprano. Y a continuación, nuestro Señor Jesucristo da una serie de instrucciones con las cuales Él nos explica cómo usted y yo debíamos lidiar con el pecado. Ahora, ¿cómo yo puedo protegerme? ¿Qué puedo hacer yo? Si yo sé que soy débil, si yo sé que puedo haberme tentado, si yo sé que puedo caer fácilmente, ¿cómo puedo yo protegerme para no caer? Bueno, vamos a ver lo que dice el Señor en el verso 29 en adelante. Dice Jesús, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Fíjense, obviamente sabemos que Jesús está usando aquí un lenguaje hiperbólico, ¿ok? O sea, un lenguaje figurado. Y el punto que Jesús está haciendo
Y sabe, Jesús usa esta manera de hablar varias veces. ¿Ok? No es la última vez que lo hace, sino que lo hace en varias ocasiones. Y lo que Jesús está usando este lenguaje tan especial, con un solo propósito, y es enseñarnos que usted y yo debemos lidiar con el pecado de manera radical. De manera radical. Que no debemos jugar con el pecado. No debemos jugar con el pecado. Lo que el Señor está diciéndonos aquí, amados hermanos, es que todo aquello que nos cause seducción, todo aquello que sea fuente de tentación para nosotros y que nos arrastre al pecado, debe ser totalmente extirpado de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Lamentablemente algunos creyentes interpretaron estas palabras de Jesús de manera literal y se mutilaron físicamente. ¿Sabe? El ejemplo más conocido que hay es del erudito del tercer siglo, Orígenes, de Alejandría. ¿Bien? Orígenes dice los historiadores que primero se hizo asceta, o sea, se apartó un lugar, se aisló de todo el mundo, de la sociedad, pensando, pero ni siquiera así logró vencer sus tentaciones carnales. Y después, tristemente, se hizo eunuco, o sea, se castró. ¿Ok? Pensando que eso lo iba a ayudar, y aún así, después él mismo reconoció que ni siquiera con eso él había logrado vencer la tentación, porque el problema no está en nuestro corazón. Pero bueno, algo que yo quise aquí aclarar es que tristemente ustedes saben que Orígenes fue uno de los precursores de la interpretación alegórica de la Escritura, y lo que quiero que usted entienda es que una falsa interpretación de la Escritura puede conducirnos a un desastre. A un desastre. ¿Ok? De hecho, déjenme aclarar algo. La mutilación o la amputación de órganos fue prohibida por el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, precisamente para evitar este tipo de interpretaciones erróneas de la Escritura. ¿Por qué? Porque usted y yo podríamos cortarnos las dos manos y los dos y sacarnos los dos ojos y no sería la solución. Fíjense que Jesús dice, si tu ojo derecho y si tu mano derecha, córtalo, ¿verdad? Sácalo y córtalo, ¿cierto? Ahora, si usted hiciera eso, si usted se sacara su ojo derecho y se cortara su mano derecha, ¿acaso el ojo izquierdo y la mano izquierda no van a seguir tentándolo? Sí, ¿verdad? ¿Se podría mantener pura una persona simplemente porque se estirpó un ojo y se cortó una mano? No. ¿Por qué? Porque el problema no está en mi ojo y en mi mano. ¿Dónde está el problema? En mi corazón. En mi corazón. Y aun si me sacara mis dos ojos y me cortara mis manos, en mi corazón y en mi mente yo podría seguir recordando o trayendo a la mente todas aquellas ideas pecaminosas que puede haber en nosotros. Por tanto, la verdadera solución al pecado, ¿dónde está? ¿Dónde está? En un corazón transformado, en un corazón transformado. ¿Sabe? David en el Salmo 51:10 oró de esta manera después de haber pecado con Betsabé. ¿Sabe? El Salmo 51 y el Salmo 32 son dos salmos de confesión. David está confesando su pecado. Bien, después de haber cometido el desastroso pecado con Betsabé, que no solamente lo llevó a pecar al adulterar, al cometer adulterio por tomar la mujer de su prójimo, codiciar y tomar la mujer de su prójimo, sino que él hizo que el esposo de esa mujer fuera asesinado en el campo de batalla. Así que se convirtió en un adúltero y en un asesino. ¿Entiende eso? David oró en el Salmo 51:10, dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, la limpieza tiene que venir de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y la enseñanza aquí de Jesús, lo que Él nos enseña, amado hermano, es que usted y yo debemos ser
vigilantes para evitar el pecado. Debemos esforzarnos por mantenernos puros. Y obviamente sabemos que esas acciones no podrían tener éxito sin la obra santificadora del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, no es en nuestra fuerza que vamos a lograr ser puros de corazón. Es por el poder de Dios y por la gracia de Dios. Usando los medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Sabe? El término que usa ahí y que se traduce pecar significa básicamente escandalizar. Algo que te hace tropezar, te hace caer, ¿verdad? Y aquí no está usado de forma sustantiva y se refiere a un señuelo que se pone en una trampa para cazar animales. Y lo que Jesús quiere que entendamos, amor hermano, es que usted y yo tenemos que identificar en nuestras vidas todo aquello que nos tienta y nos impulsa a pecar. Y debíamos erradicarlo de manera rápida. En otras palabras, si mi tentación es ver pornografía, debo cortar el internet de mi casa y debo quitar el internet de mi teléfono. Si mi tentación es beber, debo alejarme de cualquier lugar donde haya alcohol. Ahora, sabemos que deshacerse de las influencias externas no cambia el corazón, ¿verdad? El corazón que está corrupto por el pecado no se cambia por eso, pero también sabemos que el hecho de estar dispuesto a abandonar todo aquello que es causa de tentación refleja un corazón que tiene hambre y sed de justicia, un corazón que anhela obedecer la voluntad de Dios. Y obviamente ese acto va a servir como una barrera, una protección eficaz que nos va a permitir guardarnos de caer en la tentación. O sea, nunca esté con una mujer que no sea su esposa en un cuarto solo. Nunca. Si va a llevar una mujer en su carro que no es su esposa, siéntele bien lejos. Y trata de no hacerlo. Evítelo por todos los medios. Lo que Jesús está diciendo aquí, hermano, es que usted y yo debemos mortificar el pecado. Y eso significa nada más y nada menos que rechazar las prácticas pecaminosas con tal resolución que debemos estar dispuestos a hacer el morir el pecado que hay aún en nuestro cuerpo. Se lo voy a explicar ya de manera literal y clara, ¿verdad? Si la tentación te llega a través de tus ojos, o sea, lo que tú ves, ¿qué tienes que hacer? No lo mires. No permitas que tus ojos vayan allí. No lo mires. O sea, compórtate como si literalmente te hubiera sacado ambos ojos. Impide, pon guarda para impedir exponerte a ver algo que tú sabes que te va a servir de tentación. Debemos imitar el piadoso ejemplo de Job, quien dijo en Job 31:1, hice un pacto con mis ojos. Fíjense, Job hizo un pacto con sus ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? O sea, Job había determinado guardarse puro para Dios, santo para Dios. Y hizo un pacto con sus propios ojos de que no iba a mirar a ninguna mujer que pudiera ser causa de tentación para él. Vuelvo y repito, si eso es una tentación, evítala, corta el internet, corta pasar por un lugar donde hay cosas que son inapropiadas. Y de nuevo, si la tentación nos llega a través de nuestras manos, o sea, de las cosas que hacemos, también debemos dejar de hacerlo. Si nos llega a través de nuestros pies, los lugares donde vamos, también debemos dejar de visitar esos lugares. No visites un lugar donde tú sabes que hay probabilidades de que tú vas a caer en el pecado que te ha mantenido cautivo durante mucho tiempo.
¿Y por qué debemos hacerlo? Ya con esto voy a terminar. ¿Por qué debemos hacerlo? Dice Jesús, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, ustedes saben que extraerse un ojo y cortarse una mano es sumamente doloroso, ¿cierto? ¿Cuánto duele? Si usted se da un golpecito en un ojo, le cae una pajita en un ojo y duele profundamente, ¿sí o no? Ahora, note lo que dice Jesús. Es mejor que hagas, obviamente, vuelvo y repito, está hablando de manera alegórica, está diciendo, ¿sabes qué? Lo que está diciendo es mejor privarse de todas esas experiencias de placer temporal, de placer carnal, temporal, que esta vida nos ofrece. ¿Por qué? Porque ese placer temporal te va a llevar al infierno eterno. Y sabe, el infierno eterno es el sufrimiento eterno, la eterna condenación, es la separación eterna entre un hombre y Dios. ¿Sabe? No hay otro predicador que haya hablado más sobre el infierno que Jesucristo. Debemos entender que el infierno es una realidad y la Biblia dice que todo pecado es motivo de condenación. Bien. Y Jesús nos está haciendo una advertencia muy seria. Es mejor que renuncies a ese placer temporal de la carne, porque ese placer temporal de la carne te puede condenar al infierno eterno. Para disfrutar del gozo y de la bendición plena que solamente Dios puede darnos y disfrutar de su reino eterno, debemos buscar ser fieles a Dios, íntegros delante de Dios, con nuestros cuerpos y nuestros corazones. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, ya con eso termino, ofrezcan, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es agradable, santa y perfecta, cuando nosotros la entendemos y vivimos acorde a ella. Te invito a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque Cristo nos da el verdadero significado de este mandamiento. Y nos demuestra, Señor, que el pecado no es solamente el acto físico, sino también está en los pensamientos y en las intenciones de nuestro corazón. Gracias porque nos has salvado, Señor. Nos has transformado. Nos ha dado una nueva vida espiritual. Señor, anhelamos obedecerte. Señor, ayúdanos para que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que nos esforcemos por poner alrededor nuestro, Señor, un vallado de protección para no seguir cayendo en las mismas tentaciones, en los mismos pecados que habíamos venido cayendo, Señor. Guárdanos de caer en estos pecados. Señor, y si alguna persona ha caído en alguno de estos pecados, Padre, rogamos que tú obres y le traigas, Señor, el perdón que solamente tú puedes dar. El perdón a través de la fe en tu Hijo, Señor. Y Padre, sabemos que fuera de Él no hay perdón. Rogamos, Señor, que en tu gracia tú nos sostengas y que nos ayudes, Señor, para continuar siendo transformados a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano.